Hoy día toca tocar el sufrimiento fetal. ¿Ya? Entonces, ya. Tenemos que hablar sobre el sufrimiento fetal. Mire, saqué esta frase de Chamberlain. Chamberlain es el creador del forceps. Es que marca un hito en la historia de la obstetricia, también en Inglaterra, ¿no? Ya por 1750, en el siglo XVIII. Y bueno, en esa época ellos, como anécdota, ¿no? Manejó el papá de esta familia Chamberlain, que era médico, era un hombre diestro en el uso del forceps, pero en esa época pues no había el criterio de enseñar, como ahora. El médico aprendía y no enseñaba a nadie, más bien todo lo que si no, pues no quería competencia. Entonces él aplicaba y lo hacía de tal forma que nadie veía, se tapaban con unas telas para que nadie lo vea. Lo escondió el forceps en su casa y después de muchos años, 50 años, 100 años después, al revisar su casa antigua, lo tenía ahí y se encontró que estaban escondidos los forceps. Pero muy interesante lo que dice Chamberlain en esa época. Dice, los escasos centímetros que separan al feto del mundo exterior se convierten muchas veces en el camino más largo, peligroso y trascendental de su vida. Y efectivamente, pues el feto está ahí, ¿no? En la pelvis materna, está saliendo, está a unos centímetros ya de que salga al exterior. Sin embargo, esto dice es el camino más largo y peligroso y trascendental de toda su vida, lo cual es cierto. Pero esto viene a colación también, y pongo esa frase por lo siguiente. El año, miren nomás, el año 1969, o sea, hace 50, 52 años, el hombre pisa la luna. Y desde la Tierra a 300.000 kilómetros, desde la Tierra, cuando Neil Armstrong pisa la luna, desde la Tierra se le controlaba todas sus funciones vitales, su presión arterial, su respiración, su pulso, todo desde la Tierra, o sea, estaba controlado, él estaba monitoreado. 1969. Pero sin embargo, en esa época, ¿no? Parafraseando acá Chamberlain, estaba a pocos centímetros el médico, el obstetra, a pocos centímetros del feto, y qué cosas solamente podía controlar, solamente los latidos fetales con su pinar. No había más otra forma prácticamente de controlar el bienestar del feto. Entonces, imagínense. Entonces, desde la luna se le controlaba al hombre y a unos pocos centímetros no se podía controlar nada más. Pero felizmente, pues, vienen los estudios de Caldeiro Barcia en Uruguay, que marca un hito sobre, ¿no? Sobre el monitoreo fetal, las desaceleraciones, aceleraciones, desaceleraciones. Ya viene la obstetricia ya más científica, digamos, y se aparece pues ya en el año 80, parece, comienza a aplicar la ecografía en obstetricia, pues todas las profesiones. En los 90 aparece el Doppler color, etc. Entonces ahora tenemos una serie de instrumentos, de armas, digamos, para evaluar al feto. Ya se ha estudiado y hay múltiples formas de evaluar al feto. En los años 90 también, Frank Manning también idea el perfil biofísico fetal, que también marca otro parangón en la historia de la obstetricia, que es lo que tenemos ahora. Tenemos múltiples formas de evaluar al feto. Pero entonces, ¿qué cosa es sufrimiento fetal? Como dice acá, es una situación permanente o transitoria. No puede ser que el feto permanentemente esté en hipoxia, en sufrimiento fetal, o solamente un momento nomás. De etiología diversa. Efectivamente, pues, múltiples causas pueden ocasionar el sufrimiento fetal. Y que se caracteriza esta situación por hipoxia, hipercapnia y consecuentemente acidosis.
daño celular fetal y otras anomalías en la homeostasis y del intercambio gaseoso materno-fetal. Ustedes saben que a través de la placenta hay un intercambio, ¿no?, gaseoso de sangre, ¿sí? Entonces eso se altera pues al producirse esta situación. Ahora, pero el feto, pues, el feto, la naturaleza hace que el feto no solamente se quede ahí esperando ya que le hagan el daño y morir. El feto se defiende frente a estos problemas de la hipoxia, etc. Entonces, esos son los mecanismos de compensación, ¿no? De compensación a los efectos indeseables provocados. Entonces, todas estas agresiones, ¿no?, que producen este daño celular fetal por acidosis, hipoxia, etc., y los mecanismos de compensación que tiene el feto, todo esto va a configurar el cuadro clínico, ¿no? Entonces, que tenemos que conocer y ver por qué se producen estas situaciones. Ahora, el sufrimiento fetal puede producirse antes del parto o durante el parto. Durante el parto, pues, el feto tiene contracciones, en cada contracción, como habrán visto ustedes, disminuye el aporte sanguíneo, disminuye la gradiente de oxígeno, etc. Pero también puede ser que el feto no tenga contracciones. Está sin contracciones y el embarazo va avanzando y la placenta está trabajando mal, etc., como múltiples enfermedades, puede tener preeclampsia, diabetes, etc., y el feto está en sufrimiento. Entonces, en ese sentido, pues, el sufrimiento fetal se divide en agudo y crónico. ¿Cuándo es agudo? Cuando el compromiso relacionado con la contracción uterina, las complicaciones del cordón umbilical, se instaura rápidamente, ¿no? Ese es el agudo. Y crónico, ese, como su nombre lo indica, pues ya tiene ya, digamos, de larga data o de un tiempo atrás está con problemas en la función, en el flujo útero-placentario. ¿Quiénes producen estas alteraciones del flujo útero-placentario? El ejemplo clásico es la preeclampsia, ¿no?, que se caracteriza justamente por una alteración del flujo útero-placentario. ¿Qué otras afecciones pueden ser? Puede ser la diabetes, por ejemplo. Y todo esto va a producir alteraciones si el feto no recibe oxígeno, nutrientes, no va a crecer, va a producir restricción del crecimiento intrauterino, ¿no?, cuando es sufrimiento fetal crónico. Si es agudo, pues durante el trabajo de parto, lógicamente no se va a afectar el sufrimiento fetal, porque tiene el crecimiento fetal, porque son minutos, horas que está en sufrimiento fetal. Pero acá, como es de larga data, el feto pues no adquiere nutrientes y se desnutre, restricción del crecimiento intrauterino, otra manifestación del sufrimiento fetal. En la fisiopatología, entendiendo lo básico para no entrar ya en cosas más sofisticadas, ¿qué cosa caracteriza el sufrimiento fetal? Esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno, hay una disminución del aporte de oxígeno, lógico, pues no pasa la sangre suficientemente, no hay hemoglobina, no hay oxígeno, hipoxia. Y si hay hipoxia, esta hipoxia se asocia con una retención del dióxido de carbono, hipercapnia. Entonces, normalmente, pues, si la placenta está normal, está haciendo su función, hay un buen flujo uteroplacentario, el intercambio metabólico va a ser normal. Ahora, el estado normal, ácido base, se fundamenta en un sistema buffer de bicarbonato, donde la eficiencia dentro del útero no es tan adecuada a no tener capacidad de eliminar el dióxido de carbono. ¿Para qué concentraciones son? Las concentraciones de CO2 son de 38 a 44 en el feto, bien importante. Y 18 a 24 milímetros de mercurio en el lado materno. Entonces hay una gradiente también ahí. Ahora, cualquier interferencia, cualquier patología que interfiere con la capacidad del feto para eliminar el CO2, aumenta la presión del dióxido de carbono fetal, aumenta el hidrógeno y disminuye el pH, lógico, como consecuencia de esto, entra el feto en acidosis.
se define como la acidosis respiratoria. Característica de esto, ¿cuál es? Por ejemplo, que una compresión del corrón, por ejemplo, un prolapso de corrón, el corrón sale, la cabeza del feto la aplasta, no pasa pues, suficiente sangre. También, como dicen acá, enfermedades maternas, puede ser como la paciente tiene insuficiencia respiratoria, cuadros asmáticos, en el caso de la actualidad por COVID, tiene coronavirus, la madre afecta el pulmón, entonces se produce esta acidosis respiratoria en el feto. Estas alteraciones del dióxido de carbono causan desviación del ácido base hacia la izquierda, pero la producción excesiva de hidrógeno por el feto, ¿no?, que entra en acidosis metabólica, desvía hacia la derecha con un incremento de la presión del CO2. Entonces, vamos a observar ambos tipos de acidosis, metabólica y respiratoria. La hipercapnia profunda puede asociarse con efectos nocivos, ¿no?, para el feto, como hay una alteración del flujo sanguíneo cerebral. Como vamos a ver, el feto al estar en estos problemas de hipercapnia, hipoxia, no, debido a una mala circulación uteroflacentaria, etcétera, ¿cómo se defiende? Aumentando inicialmente el flujo a nivel del cerebro para protegerlo, como vamos a ver a continuación. Ahora, no solamente altera el flujo sanguíneo cerebral, puede producir convulsiones, depresión del corazón, ya en ese caso ya no habrá taquicardia, habrá ya bradicardia, ¿no? Disritmia, vasoconstricción pulmonar, disminución de la disponibilidad de oxígeno y empeora la hipoxemia. Cuando disminuye el aporte del oxígeno al feto, esto se puede presentar bruscamente. Ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta es un ejemplo típico, ¿no? Bruscamente la placenta se separa, no hay aporte de oxígeno, hipoxia para el feto. El trabajo de parto hipertónico, las anomalías en la contracción, por eso es muy importante que ustedes digan, pues, pregunte cómo ha tenido contracciones, cómo están las contracciones, cuánto duran, porque si es un feto que está contracciones cada 2 minutos, cada minuto, contracción no le deja pues relajarse el útero y hacer que la gradiente de oxígeno vuelva a su normalidad, etcétera, entonces entrará en hipoxia, porque está permanente el útero. Cada vez que hay contracción, se comprimen las arterias, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el uso de los oxitóxicos. Ya le he dicho, ¿quiénes son las sustancias oxitóxicas? La oxitocina y sus derivados como la carbetocina, las prostaglandinas, la proteína F2, F2 alfa, el misoprostol, y el otro oxitóxico, tercer grupo, los derivados del colesterol de centeno, la ergometrina, metilergonovina, ergonovina y metilergometrina. Entonces, si nosotros empleamos indebidamente esto, el útero se va a contraer, va a producir pues, hipoxia, ¿no? También es una cosa bien importante que no se repara. La paciente está con hipertensión arterial, por ejemplo, y es una falla constante por no conocer estos mecanismos. La paciente está con preeclampsia, a operarle, y el anestesiólogo, y esto tenemos problemas, ¿no? Ponga la anestesia general. No hace caso, se pone y le ponen regional, anestesia raquídea. Esto hace pues, normalmente una mujer entra a una operación, o cualquier persona, un hombre, mujer, y la anestesia raquídea baja la presión. Pero es peor si tiene preeclampsia, está con 200 de presión, y súbitamente le bajamos a 100 por la anestesia, entonces el feto entra pues en problemas. Como dice acá, hipotensión severa, secundaria a la anestesia, el feto se afecta. Entonces, todas estas consideraciones hay que tener. Y acá viene un problema muy importante de lo que le está hablando, que es la redistribución de flujo, que hay que entender. Me van a disculpar un ratito porque me están llamando del hospital. Un segundo, por favor. Vayan pensando, ¿qué cosa es la redistribución de flujo? Es algo importante que nos va a hacer comprender también por qué usamos determinados
determinados instrumentos como determinadas, perdón, ¿aló? Sí, hola, oye, ¿sabe qué? Yo estoy dictando una clase y voy a llegar a las 9, ¿ya? Sí, por favor, avísame. Ya, ya, gracias. Ya, disculpe. Entonces dice, el feto, cuando ya les había dicho yo que el feto no es porque está agredido y se queda ahí y está cruzado de brazos y esperando la muerte, no, el feto se defiende ante esta situación de hipoxia. Entonces, ¿cómo se defiende? Mandando más sangre, no sé, le falta oxígeno, entonces defiende los órganos más, los órganos fundamentales para la vida, ¿no? El cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. Entonces se envía más sangre ahí. Entonces, eso se llama la centralización del flujo o redistribución de flujo. ¿Qué cosa es la redistribución de flujo? Es un mecanismo de defensa del feto frente a la hipoxia, que hace que mande más sangre al cerebro, al corazón y a las glándulas suprarrenales. Y si manda más sangre a estos órganos, tiene que mandar menos sangre al pulmón, menos sangre al intestino, menos sangre al hígado, menos sangre al riñón. Entonces, si hay menos sangre al riñón, menos, menos filtración glomerular. Tenemos que ver, hay tres causas fundamentales del oligodrama. Una es porque se ha roto la bolsa, ¿no? Rotura de membrana oligodrama. Otro, que haya una anomalía geniturinaria del feto. El feto justamente no produce orina porque tiene una alteración, tiene una obstrucción de la uretra, etc. Y la tercera es por el sufrimiento fetal crónico, ¿no? Que ha hecho que haga una redistribución de flujo y por lo tanto, por eso se produzca el oligodramnios, ¿no? Que dice que se ha producido toda esta cascada de acontecimientos, más sangre al corazón, al cerebro, glándulas suprarrenales, menos sangre al resto. ¿Y eso en cuánto tiempo se produce? ¿En horas? ¿Minutos? Se produce en semanas, en 2 a 3 semanas se produce. Entonces uno ya, vayan dando cuenta ustedes, tengo un feto que no tiene rotura de membranas, no tiene una anomalía geniturinaria que lo explique, tiene oligodramnios. Yo digo, este feto está en sufrimiento fetal y no está de ahorita, está por lo menos 2 o 3 semanas, o sea que es algo grave. Por eso que todos los protocolos oligodramnios con feto a término hay que sacarlo al feto, ¿no? Porque va a estar mejor afuera que intraútero. Y si está pretérmino, bueno, ahí tengo que poner la balanza, ¿no? Muy bien. Y cuando ya y si esta hipoxia continúa, pues continúa, ya lo vence el mecanismo de defensa y ya inclusive se daña el cerebro, pues el cerebro, el corazón, ya vienen pues, las bradicardias, etcétera. Se daña el cerebro y la manifestación más grave de esto va a ser la parálisis cerebral, ¿no? Niñitos, ¿cuántos niñitos hay en los consultorios ahí que están como vegetales, ¿no? Entonces, la hipoxia, mire, produce un descenso de la superóxido dismutasa extracelular, provocando una falta de compensación de los radicales libres de oxígeno, permitiendo la lesión del pulmón también. También se establece un gradiente de oxígeno mayor entre la sangre fetal y materna, ¿no? Lógico, pues si hay menos en el feto, en la sangre materna, estando más, hay mayor gradiente. A nivel del espacio intervelloso, que unido a un ligero incremento de la tensión arterial fetal hace que la oferta y llegada del oxígeno al feto aumente. Aumenta el oxígeno, pero el feto no la puede aprovechar. ¿Cómo podemos
traducir todas estas manifestaciones desde el punto de vista bioquímico. Acá los parámetros más importantes son 4. El pH, la presión de oxígeno, la presión de CO2 y el exceso de bases. El pH es el más importante. Durante el periodo de dilatación, el pH varía entre 7,45 a 7,25, 7,25 a 7,45, ¿no? Con cierta acidez, 7,25. Y en el expulsivo va de 7,20 a 7,45, un poco menos, ¿no? Entonces, 7,20, 7,25 es acidosis. Ahora, los límites normales de la presión de oxígeno intraparto son 25 y 15 milímetros de mercurio. En promedio, 20. Y la presión de oxígeno oscila entre 70 y 30. Promedio, 45. Estos valores es importante, ¿no?, tener en cuenta. Bueno, acá nosotros en realidad no tenemos los mecanismos, acá en otros países todo esto le están controlando al feto. El exceso de bases fluctúa entre más 5 y menos 12, promedio menos 5. Estas son cifras que resumen toda esta situación. Ahora, la acidosis puede ser respiratoria o metabólica. La acidosis respiratoria, que es de mejor pronóstico, ¿por qué se caracteriza? Por un pH, muy importante que tengan en cuenta esto, un pH menor de 7,25, la presión de oxígeno más de 60 milímetros de mercurio y el exceso de bases normal. Y en la acidosis metabólica, que es peor, pues, más dañina, peor pronóstico, pH igual 7,25, menor de 7,25, la presión de oxígeno normal, en la respiratoria era mayor de 60, que está normal, y en el exceso de bases, que en la respiratoria era normal, acá es menor de 2, de menos 12 mil equivalentes por litro. Ahora puede haber una acidosis mixta, ¿no? Que por lo general también el pronóstico es malo. Y acá esto, ¿cómo es la mixta? Es pH menos de 7,25, presión de oxígeno más de 60 y exceso de base menos de 12. Tenemos que aligerar porque nos gana el tiempo. Ahora, ¿por qué se produce el sufrimiento fetal? Hemos dicho, ¿no? Hay básicamente una interrupción de oxígeno y de aportes. ¿Por qué se interrumpe? Porque hay mal flujo uteroplacentario, como la preeclampsia, o enfermedades como la diabetes que atacan, que alteran la microcirculación, el lupus, el síndrome antifosfolipídico, etc. Y también se puede producir porque hay una interrupción, no se eliminan los metabolitos. Esas son las causas. Ahora, puede ser una sola causa, puede ser multifactorial, varias causas a la vez. Ahora, el sufrimiento fetal puede instalarse de forma lenta, progresiva, o puede aparecer súbitamente, ¿no? Sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué se produce el sufrimiento fetal? ¿Cuáles son las causas? Pueden ser causas maternas, placentarias, funiculares, o sea, del cordón umbilical, o causas fetales. Las causas maternas, ya hemos dicho, la hipotensión, ¿no? Una hipotensión brusca, la hipovolemia, la mujer tiene un shock, una placenta previa, un DPP, que pierde sangre en cantidad, le baja la presión arterial, hay hipovolemia, disminuye pues el flujo uteroplacentario, el feto se va a afectar. Enfermedades vasculares como diabetes, lupus, hemos dicho, ¿no? La preeclampsia, que se contrae la arteria uterina y no deja pasar la sangre, ¿no? Por las catecolaminas, los alfa-adrenérgicos que ha tomado la paciente, etc. Placentarias, la hipertonía uterina es el ejemplo de esto, que el útero se contrae tanto y ya no deja, pues no se relaja para que vuelva a ver la gradiente de oxígeno. Ejemplo, nuevamente el desprendimiento prematuro de placenta, la hiperestimulación, o sea, le ponemos mucha oxitocina, el útero contrae ya demasiado. Causas del cordón umbilical, el cordón se puede comprimir
¿no? O prosidencia. Prosidencia quiere decir que se sale el cordón hacia, ¿no? hacia la vagina, prosidencia. Y prolapso de cordón es cuando el cordón se sale y la membrana está rota. Hay que diferenciar dos cosas. Prosidencia es la salida del cordón. Uy, caramba, está el cordón acá. Pero prolapso es cuando se ha roto la bolsa, además, más grave. También porque hay vasoconstricción de las arterias, etcétera, ¿no? Esto, ¿por qué se comprime el cordón? Porque el feto está con oligodraño, pues está apretado, entonces la cabeza no hay líquido, el feto, entonces la cabeza comienza a apretar, no hay líquido, entonces su cuerpito le va apretando el cordón umbilical, o puede ser que tenga circular el cordón, ¿no? O vasoconstricción, porque a veces se forman hematomas en el cordón umbilical, a veces ya sea espontáneamente o porque se ha hecho una cordocentesis, ¿no? Etcétera. Para causas fetales, el feto puede ser que tenga anemia también por una RH, es una inmunización por RH, o tenga un problema del corazón, el feto, tiene arritmias, etcétera. El, el sufrimiento fetal nosotros lo podemos diagnosticar antes del parto, durante el parto, y también podemos diagnosticarlo después del parto. Ya nació el niño, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta, uy, este niño había estado con sufrimiento fetal. Antes del parto, ¿qué pruebas tenemos que hacer? El test no estresante que vamos a hablar ahorita, el test estresante, el perfil biofísico fetal, la estimulación vibroacústica y el Doppler color. Aparte del autocontrol de movimientos fetales también que hay que poner ahí, autocontrol de movimientos fetales. Durante el parto, ¿cómo lo monitoreamos, cómo diagnosticamos este sufrimiento fetal? Simplemente con un monitoreo electrónico continuo, el feto está con su monitor electrónico y ahí va saliendo súbitamente o comienza a bajar los latidos, entonces detectamos, ¿no? La ocultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal también es otro aparato que hace esto, o si no, la oximetría del pulso fetal que se puede hacer, o si no, medimos el feto si está encefálico, está dilatado 3, así, aplicamos y sacamos pH del cuero cabelludo fetal. Ya nació el feto, nace y vemos el agua tiene 5, 4, entonces ha estado en hipoxia. Ahí mismo le hacemos un gases en sangre al feto que ha nacido y también podemos determinar que estuvo en hipoxia. Y también hay unas pruebas desde Valar, etcétera, ¿no? Para ver el desarrollo neurológico del feto y ver en qué medida le ha afectado esa hipoxia. Ahora, ¿cuáles son las respuestas frente a la asfixia? Hemos dicho que va a haber dos situaciones, hipoxemia e hipercapnia. Entonces, ¿esto qué va a producir? Va a producir un metabolismo, sobre todo la hipoxemia, un metabolismo anaeróbico. Se va a producir esto, no sé, ¿tú acuerdas del ciclo de Krebs, etcétera? Se va a producir acumulación de ácido láctico y eso va a producir acidosis metabólica. O sea, por ambos motivos se produce acidosis metabólica, por la acumulación de ácido láctico y por la asfixia propiamente dicha. Ahora, el feto, ¿qué hace? Pues, ¿cómo se responde a la asfixia? Primero, el feto no se mueve ya mucho, pues, es lógico, entonces tiene que ahorrar energía. Es como una persona que está enfermo, un niñito que está enfermo, un niñito sano está corriendo, todo, pues si está enfermo, está ahí, ¿no? Sentadito, no se mueve mucho, ¿no? Otro es que disminuye la contractilidad y disminuye el gasto cardíaco del feto, ¿no? Y esto va a producir, lógicamente, hipoxia y acidosis. Ahora, vasoconstricción y hay hipoperfusión de los órganos blancos. Ya le he dicho que primero, pues, manda más flujo de los órganos fundamentales, pues vaya, si la hipoxia continúa, se va a afectar también el cerebro, el corazón. Entonces, como consecuencia de todo esto, va a haber bradicardia, ya se afectó el corazón, hay bradicardia, hipotensión en el feto y lo más grave, lesión neurológica, ¿no? Se ha dicho, cuando el caso extremo es la parálisis cerebral, ¿no? Antes, si no muere, queda con parálisis cerebral, pero hay otros
que no tienen parálisis cerebral, ya tienen diferentes grados de lesiones neurológicas. Por ejemplo, el déficit de atención. Los niñitos no rinden al colegio, etcétera, es porque al momento del parto han tenido pues una hipoxia. Entonces, años después, cuando va al colegio, o si no, hay retraso al caminar. Sí. Por favor, ¿qué día pasa a San Bartolomé para yo acoplarme para regresar en esos días? Martes, miércoles, viernes. Sí. Lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Entonces, le decía que hay diferentes grados de lesiones neurológicas. Entonces, el niñito se demora en caminar, se demora en hablar, etcétera, todo producto de esta situación. Cuando la asfixia, la hipoxia es crónica, ya hemos dicho, ya hay una redistribución de flujo, ya hemos hablado de eso, y cuál va a ser la consecuencia, oligogramios y restricción de crecimiento intrauterino. Ahora, y cómo, frente a la asfixia, ¿qué cosas vamos a observar? El trazado de la frecuencia cardíaca fetal se va a alterar, ¿no? El eje del sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, también se altera, pues lo que estaba indemne se altera, ¿no? Entonces hay reducción de la saturación de oxígeno. A un inicio, la hipoxemia, como hemos dicho, va a producir efecto como un mecanismo de defensa, vasodilatación cerebral para aumentar el flujo en el cerebro, ¿no? Es un mecanismo, pues, de la redistribución de flujo, un mecanismo compensatorio. Ahora, hay otras situaciones, en la respuesta fisiológica disminuye el ATP, aumenta el ácido láctico de 17 a 20 milimol, entonces, pues, una injuria cerebral, hay ácido láctico y daño neurológico. Ahora, todo esto va a hacer que tenga el feto un Apgar bajo, pero el Apgar bajo, como dice acá, no necesariamente quiere decir que el feto tenga una lesión neurológica. Nace con un Apgar bajo, pero el feto estuvo en hipoxia, pero el cerebro no fue afectado, porque lo agarró en la etapa en que había vasodilatación cerebral y el feto estaba mandando, no pasó del fenómeno del momento de la redistribución de flujo, entonces se protegió el cerebro. Entonces, antes que se afecte el cerebro, lo sacaron al niño. La hipoxia fue breve, entonces tampoco no se acumuló mucho ácido láctico, el cerebro no se afectó, y la náusea cerebral no produjo una cantidad de ácido láctico superior al umbral y por lo tanto no se afectó. Entonces, no necesariamente el Apgar bajo significa que ese niño necesariamente tenga un daño cerebral. Ahora, en las causas básicas, acá en la disminución del aporte de oxígeno va a haber menos oxígeno, aumento de hidrógeno y aumento del CO2. Y si no se elimina el CO2, va a haber aumento de la presión del CO2, aumento del hidrógeno y disminuye el pH. Todo eso va a ocasionar la acidosis mixta. Clínica y diagnóstico. Acá, ¿cómo es? Acá está un poco largo esto, pero ¿qué es con lo que queremos decir? ¿Cuál es la clínica de crecimiento fetal? Ya le hemos dicho que nosotros pues escuchábamos mientras el hombre estaba en la luna, acá solamente podíamos escuchar los latidos fetales. Y hasta ahora eso es muy importante, ¿no? Tenemos pruebas, como hemos visto, del Doppler, etcétera, pero la ocultación de los latidos cardíacos, si el feto entra en taquicardia, bradicardia, o hay arritmia de los cardíaca, entonces en el feto hay que ponernos en alerta, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal normalmente es entre 120 a 160, ¿no? 150, en general 120 a 160. Menos de 120 bradicardia, más de 160 taquicardia. No, ahora, esto no es cuestión de ver un ratito nomás, se considera que hay que estar un buen rato, unos 10 minutos controlando, ¿no? Y para hacer la línea basal. Entonces yo le controlo durante unos 10 minutos y está 140. ¿sí? Esa es otra cosa muy importante. El feto no tiene 140, 140, no es una línea así. Puede ser que esté a 140, es normal, pero si está así, que no varía,
140, 140, 140, una línea plana, eso es malo, ese feto puede morir, se está próximo a morir, es grave. Normalmente la frecuencia cardíaca fetal es oscilante, está 140, 135, 155, así, ¿no? Eso es lo normal, que vaya así, y no en una línea plana. Entonces, clínicamente, ¿qué hacemos? Escuchamos los latidos cardíacos fetales, pero si el feto está en trabajo de parto, al escuchar los latidos cardíacos fetales, bueno, al escuchar los latidos cardíacos fetales, tenemos que identificar tres situaciones: la desaceleración temprana, desaceleración tardía y la desaceleración variable, ¿no? Que fue lo que hizo Caldeiro Barcia en 1969, justo cuando el hombre llegaba a la Luna. Caldeiro Barcia le llamó la desaceleración temprana, le llamó DIP 1, la desaceleración tardía, DIP 2, y las desaceleraciones variables, DIP 3. Ahora acá adelanto ya, porque ustedes van a tener ahí para que revisen, ¿qué cosa es desaceleración temprana? ¿Y qué cosa es tardía? ¿Y qué cosa es variable? La desaceleración temprana es que cuando se produce la contracción, no sé si me estarán viendo porque yo no veo. ¿Ven mi mano? Bueno, la desaceleración. Sí, doctor, sí se le ve. Ya. Entonces viene la contracción, el pico de la contracción, y después pasa la contracción y así, ¿no? Entonces los latidos cardíacos van así, así, y cuando se produce este pico de la contracción, los latidos caen. ¿Y qué cosa es desaceleración? Es cuando disminuye en más de 15 latidos por minuto. O sea, si estaba en 140, disminuye a 124, ha bajado 16 latidos, ¿no? Ha bajado a 120, de 140, o sea, más de 15 latidos. Entonces, esa es desaceleración. Pero es temprano cuando pasa el pico de la contracción, el nadir de la contracción, y antes de los 15 segundos, antes de 15 segundos después de haber pasado el pico de la contracción, otra vez los latidos cardíacos otra vez se normalizan. O sea, DIP 1, desaceleración temprana, es cuando se produce una disminución de los latidos cardíacos en 15 latidos y que dura menos de 15 segundos, esta desaceleración dura menos de 15 segundos pasado el pico de la contracción. ¿Y qué cosa es desaceleración tardía? También la frecuencia cardíaca disminuye en más de 15 latidos, pero que perdura más de 15 segundos, ya no menos de 15, no más de 15 segundos. Pasa la contracción, en la desaceleración temprana, antes de los 15 segundos se normaliza. Acá pasan 15 segundos y no se normaliza. Esa es desaceleración tardía. Disminución de los latidos cardíacos en 15 latidos y que perdura más de 15 segundos después de pasado el pico de la contracción. ¿Y qué cosa es desaceleración variable o DIP 3? Es aquella que se produce en la contracción, como estamos viendo, o sin contracción. No hay contracción y se produce una desaceleración. ¿Ya? Y también se caracteriza, bueno, hay otras cuestiones que lo caracterizan, que la variabilidad también aumenta mucho, no va así, sino así, hay unas oscilaciones grandes de la variabilidad del feto. La variabilidad de los latidos cardíacos, ¿no? Debe ser de 5 a 25. Pues le estoy diciendo que no es solamente 140, no es una línea plana, o sea, mínimo tiene que ser 140, baja a 35, sube a 45, si la basal es 140. O puede ser hasta 25. Si es menos de 5 la variabilidad,
o sea, varía solamente en 3, 140, 143, 137, va así, 3 para arriba o 3 para abajo, menos de 5, eso es una línea plana y es un signo ominoso. Variabilidad disminuida es un signo de sufrimiento fetal, malo, es un signo malo. Y el otro, que cuando la variabilidad es muy alta, más de 25, también está asociado a problemas de cordón umbilical. Ah, bueno, ¿y por qué se debe la desaceleración temprana o tipo 1? Es una causa, digamos, fisiológica. No nos debe preocupar mucho. ¿Por qué se produce? Porque se comprime la contracción la cabeza del feto, ¿no? Y hay una estimulación vagal y se produce la desaceleración. Y después se normaliza, pasa la contracción. Eso es normal. Tipo 1 es normal. La desaceleración tardía, eso sí nos preocupa, porque quiere decir que la placenta, hay poca reserva placentaria, la placenta no está trabajando bien y con esta compresión, etcétera, de la cabeza, el feto demora en restablecerse su frecuencia cardíaca. Entonces, desaceleración tardía, eso es patológico. Y la desaceleración variable o tip 3 está asociado a problemas de cordón, no de placenta, sino el cordón. Puede tener un circular de cordón o puede ser que esté comprimiendo el cordón. Entonces, muy importante eso, ¿no? Las causas de cada uno. La 1 fisiológica, la 2 patológica y la desaceleración 3 o variable, problema de cordón umbilical, ¿no? Y bueno, ahí está todo lo que les he explicado, están ahí. Ahora, ¿cuándo yo debo monitorizar? A todas las pacientes tengo que monitorizar, estar acostado. No se olviden que la palabra obstetricia viene del latín obstetrare. Obstetrare. ¿Qué significa obstetrare? Significa al lado de. Al lado de. Quiere decir que desde la antigüedad ya se sabía que uno, cuando la mujer está en trabajo de parto, que controla, tiene que estar al lado de la paciente. Y eso pues tenemos que ser nosotros. Tenemos que, porque las complicaciones se presentan de un minuto a otro. Eso es lo que los residentes nuevos vienen, se producen esos problemas, ¿no? Está bien, se descuidan un rato y viene y ya se complicó. Uno no se puede, tiene que estar permanentemente vigilando, ¿no? A todas las pacientes, pero a quienes con mayor intensidad o con mayor, a las que por ejemplo, si un feto tiene meconios, el trabajo de parto está prolongado, no dilata adecuadamente, se ha pasado la curva de alerta en el partograma, el expulsivo se ha hecho prolongado, le estoy administrando, le estoy induciendo con oxitocina, todo, ahí con mayor razón hay que controlar mejor. Ahora, la aparición del meconio. El meconio se considera, dentro de la clínica también que le he dicho, así como hay alteración de los latidos cardíacos, es un signo, la alteración del meconio es otro signo, ¿no? Y se produce porque debido a la hipoxia se estimula el parasimpático y esto provoca una contracción peristáltica intestinal y relajamiento del esfínter anal y el feto expulsa. Eso también se produce cuando el feto está en podálico. Entonces, si está el feto en podálico y vemos un meconio, eso es fisiológico, normal, porque está comprimiendo la cabeza, etc. Pero un feto que no está en podálico, en meconio, hay que sospechar de sufrimiento fetal. Pero acá viene una cosa muy importante. También que dice acá, que hay que tener en cuenta, no, hay personas que generalizan, uy, líquido meconial está en sufrimiento fetal, y no es así. ¿Por qué? Porque, como dice acá, se observa meconio solamente en un tercio de las acidosis fetales, o sea, no todas las acidosis fetales tienen meconio, solamente en un tercio de esta aparece meconio. Y solamente en el 20% de las acidosis fetales se encuentra solamente en el 20% de las acidosis fetales en los casos del líquido meconial. O sea, en un tercio de las acidosis fetales va a haber así meconio.
pero de 100 fetos que tienen meconio, ¿no? Solamente el 20%, o sea, de 100 el 20, ¿no? 20, una de 5 va a ser acidosis. O sea, si yo agarro 100 fetos con acidosis fetales, 30 de esas van a tener líquido meconiano. Pero si agarro 100 fetos, no con acidosis, no, 100 fetos con meconio, 20 de esos va a tener acidosis. Bueno, el tiempo no gana, vamos a aligerar. Entonces, esas son ya pues el problema del sufrimiento fetal. Ahora, ¿cómo vamos a controlar esto? ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos a saber si el feto está o no en sufrimiento fetal? La primera prueba, la más barata, la más simple, la más inocua, es el autocontrol de los movimientos fetales, ¿no? El feto tiene una serie de estadios conductuales. Hay estadio 1F, el sueño tranquilo, hasta el 4F, que el feto tiene movimientos corporales, oculares, etc. Entonces, hay que diferenciar también. El feto puede ser, no se mueve, eso no significa que esté mal también, porque el feto está simplemente durmiendo. Entonces hay que esperar un rato o hacer una estimulación vibroacústica. No sé si el feto está durmiendo o no, se hace lo que se llama estimulación vibroacústica, que porque si ustedes lo mueven así, el feto así está enfermo, ustedes lo mueven, el feto se va a mover. La cosa es no hacer eso. Pero sí haciendo una estimulación vibroacústica con un aparatito, se pone y emite como unos sonidos y se supone que un feto normal debe moverse. Y si no se mueve con eso ya es más sugestivo de que el feto esté sufriendo. Ahora, el feto comienza a moverse con mayor intensidad entre las 28 y 34 semanas, ¿no? Cada madre tiene su propio patrón de percibir los movimientos fetales. Ya sabemos que el inicio de los movimientos fetales es entre las 18 y 22 semanas que aparecen los movimientos. Ahora, ¿cuántos son los movimientos los normales? Acá les traigo algunas nomás, algunas de las muchas técnicas que hay para registrar los movimientos fetales. Por ejemplo, Persson y Weber consideran que lo normal es que haya más de 12 movimientos en 12 horas. Menos de 10 movimientos en 12 horas, patológico. Entonces, en 12 horas. Pero, sin embargo, Netcam, por ejemplo, dice que tiene que haber 4 o más movimientos por hora, ¿no? Si tiene 3 o menos, ya es patológico, ni por hora. Pero, y así, el líder dice un día 100 movimientos, la OPS dice 10 movimientos en 12 horas también, ¿no? Pero acá hay que diferenciar un aspecto. Una cosa es que la madre sienta 10 movimientos y la madre está haciendo su actividad, ha ido a trabajar, ha ido al mercado, todo, y ha contado y ya se ha movido 10 veces. Pero otro es que la madre, cuando hablamos de por hora, es que la madre se sienta o está echada y está una hora controlando, está pensando solamente en los movimientos. Se movió, lo apunta. Otra vez se movió, entonces eso es diferente. Entonces, cuando ella está en ese periodo que está concentrada en los movimientos, debe tener, en términos generales, 4 más movimientos por hora. O si está haciendo su actividad, así, entonces debe percibir los 10 en 12 horas, ¿no? Dice acá, se recomienda que debe observar, pues, si yo sospecho una persona que puede haber sufrimiento fetal crónico, le digo, señora, usted controle los movimientos. Una forma de decirle, no, señora, usted durante una hora o media hora en la mañana, en la tarde y en la noche, porque hay gente que trabaja, pues no tiene una hora para estar pensando en los movimientos. Ya por lo menos media hora, concéntrese usted en los movimientos. Entonces, lo correcto es decirle una hora. Señora, póngase usted una hora. Si en una hora se mueve, o puede ser que no se mueva a la hora, sino a los 15 minutos ya se movió 4, ya, suficiente. Entonces, otra hora en la tarde. Pues si en una hora se mueve menos de 4, tiene que esperar otra hora más. Si no se mueve en la siguiente hora, sería 2 horas, tiene que ir al hospital a ver, a que le hagan un test no estresante, etc.
¿no? Eso es la idea, que la paciente esté en semifolio y se concentra ahí en los movimientos fetales. Ahora, ¿qué cosa es el test no estresante? El test no estresante se basa en lo siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno de ustedes sube corriendo en la escalera? El corazón normalmente se acelera. Pues, yo comienzo a correr ahorita, el corazón se acelera. Entonces, eso es lo que se hace con el feto. El feto, cuando se mueve, lo normal es que se produzca una aceleración de la frecuencia cardíaca. Entonces, el test no estresante significa observar al feto durante un periodo de 20 o 30 minutos, y si es 20 minutos debe tener por lo menos 2 movimientos, un feto normal debe tener 2 movimientos mínimo, y cada movimiento debe estar seguido de una aceleración de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué cosa es la aceleración? De 15, que aumente después de cada movimiento debe el feto aumentar la frecuencia cardíaca en 15 o más. Eso es lo normal. Si el feto no se mueve, no, si es normal que se mueve por lo menos 2 veces y se acelera la frecuencia cardíaca, reactivo. Test no estresante, reactivo. Y si no ocurre eso, que no se mueve o no se acelera la frecuencia cardíaca, es no reactivo. ¿Ya? Ahora, ¿a quiénes vamos a hacer el test no estresante? Todas las pacientes que tienen, pues, riesgo, por ejemplo, tiene oligogramio, ya hemos dicho, el oligogramio, pues, un signo de sufrimiento fetal, tiene RH, ha tenido un niño que ha fallecido antes, antecedentes de óbitos fetales, veo que está chiquitito, etcétera, hay que monitorizarle. Ahora, ¿a quiénes voy a evaluarle? A los que ya han desarrollado el sistema nervioso central. A veces dice, un test no estresante, un feto de 25 semanas. Este es un desconocimiento absoluto, porque la reactividad cardíaca, acá viene otra cosa que vamos a adelantar. Entonces, el feto, lo primero que aparece en el área ventromedial del hipotálamo, en el área ventromedial están los centros que regulan la actividad fetal. Eso fue lo que estudió Frank Manning. ¿Cuáles son esos centros que regulan la actividad, las actividades biofísicas? Se llaman 3 biofísicos. Uno es el centro regulador del tono fetal. ¿Eso a qué edad gestacional aparece? Aparece a las 10 semanas, más o menos. Entonces el feto hace esto, ¿no? Si un feto veo que está así con la mano extendida, está todo hipotónico, ese es gravísimo. El tono fetal aparece a las 10, 12 semanas. El centro que regula los movimientos corporales gruesos aparece a las 16, 18 semanas. Movimientos corporales, que el feto gira sobre su cuerpo, estira una pierna, etc. El centro que regula los movimientos respiratorios del feto aparece a las 22 semanas. Y al centro que regula la reactividad cardíaca, estoy diciendo esto de la aceleración, que se acelere frente al movimiento, etc., aparece entre las 26 y 28 semanas, en general 28 semanas. Entonces, dicho eso, si aparece a las 28 semanas, ¿cómo le voy a pedir pues un test no estresante a las 25 semanas si todavía me va a salir no reactivo? Y voy a decir, está en sufrimiento fetal. No es que esté en sufrimiento fetal, sino que simplemente el centro que regula eso todavía no aparece en el centro que está en el área ventromedial del hipotálamo. Entonces, no se debe hacer a los menores de 28 semanas, a los que tienen el sistema nervioso está inmaduro, si tiene un feto anencefálico. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos, es una gran verdad. A veces un feto que está con anencefalia, problemas cerebrales, le piden un test no estresante. En primer lugar, si está con anencefalia no va a sobrevivir. ¿Ya? ¿De qué no vale decirle, está salido bien su test no estresante? Eso es engañar, pues, ¿no? Y además, lo más probable es que no se mueva, pues el feto va a salir alterado porque tiene una alteración, ya no se acelera, no solamente cerebral, sino cardíaca, etcétera, severa, va a salir alterado. Ahora, si la madre está crítica, está con COVID, eso no vamos a esperar que el feto se esté moviendo
como si nada, también está afectado, entonces ¿para qué pedirle? Esta prueba es rápida, es barata, bueno, relativamente barato, porque tú compras un aparato y dura para cientos de pacientes, ¿no? Puede ser ambulatorio, está ahí 20 minutos, 30 minutos y después se va a su casa. Y acá está la desacción temprana, variable, prolongada, que ya hemos hablado. ¿Cuántos minutos más tenemos, Valeria? Doctor, ya se cumplió la hora, pero creo que podemos darle 15 minutos más. Ya, máximo, ya, está bien. Acá en este punto, mire, dice, el test no estresante tiene una sensibilidad del 90, sensibilidad del 50, especificidad del 90, valor predictivo positivo de 50 y valor predictivo negativo de 99.8. ¿Qué cosa significa esto? Esto es muy importante que tengan en cuenta. Sensibilidad del 50% y especificidad del 90%. Entonces hay que recordar qué cosa es sensibilidad. Sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar a los enfermos. Ejemplo, si yo tengo 100 pacientes con sífilis y le hago una prueba de BDRL, una prueba, entonces lo lógico, ¿no?, es que en los 100 que están enfermos yo le haga la prueba y sale, en los 100 salga positivo porque tienen la prueba, debe salir positivo. Pero le hago la prueba y me sale solamente en 80 positivo. Quiere decir que ese 20 que tiene la prueba le ha salido negativo, es un falso negativo. Tiene 20 falsos negativos y en el 80 acertó. Como acertó en los 80, es sensibilidad 80%, porque de 100 enfermos acertó en 80, entonces sensibilidad 80%, capacidad para detectar los enfermos. La especificidad es que yo no agarro, mi universo ya no son enfermos, son gente sana. Entonces yo agarro 100 personas sanas, 100 personas sanas y le hago la misma prueba de la sífilis, un BDRL. Y le hago la prueba, entonces lo lógico es que en los 100 me salga la prueba negativa, pero me sale negativo en 90 nomás. Quiere decir que 10 son falsos positivos, en 10 me ha salido positivo, como si estuviera enfermo y en realidad está sano. Entonces, de 100 sanos, salió la prueba normal solamente en 90. Entonces, esa es especificidad 90%. Ustedes se dan cuenta, el universo, uno era 100%, el universo era enfermo y el otro son universos sanos. ¿Qué cosa es valor predictivo positivo? Cuando hablamos de valor predictivo, ya no agarramos como universo a pacientes sanos, enfermos. Mi universo van a ser pruebas. Pruebas. Entonces, por ejemplo, yo agarro un test estresante y le digo a la señorita, por ejemplo, a la secretaria, señorita, tráigame 100 test estresantes que hayan patológicos. 100 test estresantes patológicos. Acá están los 100 patológicos, ya muy bien. Esto salió un patológico. Ahora quiero ver, determinen ustedes, de estos 100 que la prueba salió patológica, ¿cuántos realmente nacieron con patología? Nacieron con asfixia. Dice, ya doctor, acá de esos 100 que la prueba salió patológica, solamente 50 nacieron asfixiados. Ah, caramba, entonces quiere decir que mi valor predictivo positivo es 50. A eso se llama valor predictivo positivo, ¿no? Porque yo agarré 100, lo ideal pues, si la prueba salió positiva, o sea, patológica, al nacer debieron haber nacido con asfixia, pues los 100, eso sería lo ideal, pues, pero no, solamente acertó en 50, entonces sensibilidad 50%. ¿Y qué cosa es valor predictivo? El otro es valor predictivo positivo 50%, ¿no? He agarrado 100 pruebas patológicas. En el valor predictivo negativo, yo agarro 100 pruebas sanas.
El mismo ejemplo, a ver, señorita, tráigame 100 pruebas, 100 test estresantes que hayan salido normales. Ya, acá están los 100 que están normales. Entonces, lo lógico es que esos 100 que me salió normal, los 100 fetos hayan salido normales. Pero resulta que solamente salen normales 90. En 10 ha fallado, ¿no? En 10 nacieron enfermos. Entonces, acertó solamente 90. Entonces, eso se llama valor predictivo negativo, 90%. Después 90 de los 100 sanos. Entonces, ¿por qué es importante esta disquisición? Porque acá, miren lo que dice acá del test no estresante. Sensibilidad 50%, especificidad 90%, valor predictivo positivo 50% y valor predictivo negativo 99%. En términos generales, todas las pruebas de bienestar fetal, todas más o menos tienen lo mismo. Todo. En términos generales, casi todas las pruebas de bienestar fetal están, si ustedes revisan el test estresante, el Doppler, Color, todos van a tener sensibilidad 50%. ¿Eso es bueno o es malo? No es bueno, pues, porque no es tan bueno, porque es como una moneda al aire, ¿no? Me dice, está enfermo. Tengo una de dos posibilidades, porque es 50%. Es una de dos posibilidades que acierto, o sea, una moneda al aire. Pero ¿qué pasa si me dice, la prueba salió de los 100 sanos, ha acertado en 100 pacientes sanos, la prueba ha acertado en 90. Ha detectado 90 sanos. Ahí sí, más creíble, ¿no? Porque de 10 posibilidades, estoy acertando en 9. 9 de 10 posibilidades. O 90 de 100. Entonces, yo tengo 9 posibilidades de que ese efecto realmente esté sano contra una de que no esté. Entonces, la especificidad es alta. La sensibilidad es baja, 50%, pero la especificidad es alta. Y en cuanto al valor predictivo positivo, yo agarro la prueba y como hemos visto, sale, después comparo la prueba con cómo fue el epílogo y acertó en 50. También igual, una moneda al aire, ¿no? La prueba me sale positiva, yo tengo una de dos posibilidades de que realmente esté enfermo el feto, 50%. Pues si la prueba me sale negativa, que está normal, yo tengo más de 90, más de 9 contra 1, de que ese feto realmente va a salir sano. Valor predictivo negativo, más del 90%. Entonces, como conclusión a esto, que eso ya va a explicar todo el resto de pruebas. Todas las pruebas de bienestar fetal tienen, así como estamos viendo, baja sensibilidad y bajo valor predictivo positivo. Y tienen alta especificidad y alto valor predictivo negativo. ¿Y qué importancia tiene esto? ¿Qué cosa quiere decir eso? Bueno, usted imagínense la respuesta, le preguntaría a uno a alguien, pero estamos con el tiempo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando una prueba me sale que está normal, ¿no? Yo tengo más del 9% de posibilidad contra 1 de que ese efecto esté realmente sano. Cuando la prueba me salen normales, yo tengo más del 90% de posibilidad de que, en términos generales, que ese efecto esté sano. Pero cuando una prueba me sale patológica, tengo en promedio, porque esto aplica para todo el resto, en promedio tengo 50% de posibilidad, o sea, una contra dos, una moneda al aire, de que ese efecto realmente esté enfermo. O sea, me sirve para detectar a los sanos, básicamente. Hago un test no estresante, está normal, pues señora, vaya a su casa y ya venga la otra semana, porque estoy seguro, pues casi, mira, 99.8, casi 100% de que ese niño va a estar sano. Pero si me sale patológico, yo no voy a decir, uy, hay que operarle, porque eso fue lo que cuando Caldeiro, Barcia comienzan a hacer estas pruebas, salían patológicos, hay que operarle, sufrimiento fetal, ha salido mal el test no estresante, ha salido mal el test estresante, ha salido patológico, test sufrimiento fetal.
Lo operaban y pues el niño nacía sano totalmente. Lo estudiaban todo totalmente sano. Entonces ahí determinan esto y que habían operado pues infinidad de cesáreas por gusto. Entonces eso hasta ahora, a veces eso no entiende mucha gente. Oye, está patológico, bien salido, hay que operarle, no. Si está sano, sí, me quedo contento, señora, ya en su casa, en una semana le evaluamos. Pero si sale patológico, ¿qué debo hacer entonces? ¿Qué voy a decirle, señora? Vaya a su casa, que esto es uno contra dos. No, tampoco voy a hacer así. Si sale patológico, yo tengo que reevaluar y hacerle otras pruebas. Me sale test estresante, patológico, caramba. ¿Y cómo está la edad gestacional? Tiene 42 semanas. Uy, caramba, está haciendo embarazo prolongado, puede ser que esté en sufrimiento fetal. ¿Y cómo está el feto? Está chiquito, caramba, tiene RCO. A ver, vamos a hacer un test estresante. Me sale patológico también. A ver, inmediatamente ahí a ver, verle el flujo sanguíneo en el cerebro del feto. Hay redistribución de flujo, entonces este feto pues, realmente está enfermo, no todo. Entonces, cuando sale la prueba normal, ya yo me voy satisfecho. Pues si sale patológico, pues tengo que hacer varias pruebas y evaluar el caso bien. Pues, si sale una prueba patológica, pues el feto, todas las demás pruebas están normales, yo debo hacerle un seguimiento nomás al feto y no precipitarme y terminar la gestación de inmediato. Bueno, el test estresante significa, en pocas palabras, en provocar contracciones. Yo lo digo oxitocina para simular un trabajo de parto. Y una vez que provoco las contracciones, voy a ver, pues, ¿no? Ejemplo, acá, ¿no? Mire, ejemplo, acá, esta es la contracción, mira acá, el pico de la contracción, y acá la desaceleración, como disminuye más de 15, pasa la contracción y acá hay menos de 15 segundos, entonces DIP 1, ¿no? Antes que pasen 15 segundos, se restablece la frecuencia cardíaca. Entonces, el test estresante provoco contracciones administrando oxitocina en una forma que lo describió clásicamente Posey, ¿no? Que es 2 miliunidades por minuto. Si yo le pongo 10 unidades de oxitocina en un litro, cada, cada, este, cada 2 gotas va a ser una miliunidad. Entonces empiezo yo administrando 2 miliunidades. Entonces 2 miliunidades serían 4 gotas, ¿no? Cada 2 gotas es una miliunidad. Bueno, y así voy provocando las contracciones y ahí evalúo si tiene DIP 1, DIP 2, DIP 3, ¿no? Entonces, si tiene DIP 2, en más del 50% de las contracciones, quiere decir que es positivo, es patológico. Si el feto ya está a término, termino la gestación. Si todavía está pretérmino, tengo que evaluar a ver qué cosa pasa, a ver, le haré otra prueba, lo saco, no lo saco, si se queda será peor, etc. Perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal, ¿no? Evalúa lo que les había dicho hace un momento, que también ya les he adelantado. Las pruebas, las actividades biofísicas del feto. ¿Cuáles son? Tono fetal, movimientos corporales gruesos, movimientos respiratorios, reactividad cardíaca y evalúa el volumen de líquido. ¿Por qué evalúa el volumen de líquido? Porque hemos dicho que es una cosa fundamental. Cuando el líquido está disminuido, puede ser por su movimiento fetal, por el fenómeno de la redistribución de flujo, que hizo que vaya más sangre al cerebro, al corazón, glándulas suprarrenales, y menos sangre al resto de órganos, menos sangre al riñón, menos filtración. El feto entra en oliguria o anuria, orina poco y se produce oligodramia. Entonces se evalúa como quinto parámetro el volumen del líquido amniótico. Y acá viene una cosa fundamental. Habíamos dicho que el primero en aparecer, ¿cuál es? El tono fetal, entre las 8, 10 semanas, 12 semanas. Segundo, movimiento corporal grueso, 16, 18 semanas. Tercero, movimiento respiratorio, a las 22 semanas. Cuarto, la reactividad cardíaca, el centro que regula la reactividad cardíaca está a las 28 semanas. Ahora, la asfixia, ¿cómo afecta al feto? Esta es otra pregunta que se hace frecuentemente en los exámenes. La asfixia, ¿cómo afecta al feto? En sentido inverso a cómo aparecieron en el desarrollo ontogénico del organismo. ¿Qué cosa significa en sentido inverso? ¿Quién fue el último en aparecer?
la frecuencia cardíaca a las 28 semanas. Ese es el parámetro que se afecta en primera instancia por la asfixia. ¿Quién es el penúltimo en aparecer? Los movimientos respiratorios. Entonces, la asfixia va a afectar en sentido inverso a cómo aparecieron. Si primero aparece el tono fetal, luego movimientos corporales gruesos, luego movimientos respiratorios, luego reactividad cardíaca, que es el último en aparecer, la asfixia va a afectar primero la reactividad cardíaca, después los movimientos respiratorios, después los movimientos corporales y al último el tono fetal. Quiere decir que si en el perfil biofísico yo veo un feto que está con tono fetal disminuido, está así o extendido, porque el tono significa que haga esto, que esté así, el feto está flexionado. Pues si está así, el tono fetal y ese feto está próximo a morir, y esto es lo que se estudia, pues el tono fetal disminuido, gravísimo, próximo a morir. ¿Ya? Entonces ahí están los parámetros que le digo, y el volumen de líquido amniótico, que es algo fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo normal? Es por cada uno, 2 puntos por cada uno de estos parámetros, 10 puntos. Pero a veces la reactividad cardíaca, que viene a ser el test no estresante, lo hacemos separado, entonces lo evaluamos sobre 8 puntos, se lo hacemos separado. Y el volumen, todo eso está ahí, todo lo que les he dicho, ¿no? Y por último, el monitoreo electrónico fetal significa que al feto, cuando está con las contracciones, le estamos registrando electrónicamente y dice hay desaceleración 1, 2, 3, y ahora hay unas clasificaciones del NICH que hay acá y de la FIGO también, que hablan, por ejemplo, la variabilidad, lo que le decía a mí, a mínimo, de 0 a 5. No hay variabilidad. Ejemplo, miren, el trazado plano que le decía, los latidos deben ir así. Está así plano, grave. Lo normal es que esté así, con una variabilidad de 6 a 25. ¿no? La bradicardia, todo eso vamos a ver en el monitoreo electrónico, variabilidad, bradicardia, hay aceleraciones, desaceleraciones, todo eso vemos, desaceleración tardía, temprana, que es lo que hemos hablado, los 15 segundos, etc. Y bueno, acá ya ustedes van a ver que son diferentes, cómo se clasifica, cómo lo agrupamos, ¿no? Y ahí le he mandado a Valeria la clase. Y lo que quiero ahora, esto es lo que, ejemplo, la FIGO dice, ¿no? Monitoreo electrónico fetal tipo 1 es normal. El tipo 3 es patológico, ¿no? Es patológico, y el tipo 2 es sospechoso. Ahora, cuando es 1, 2, 3, ahí está explicado en las diapositivas, es fácil. ¿Qué hacemos si hay desaceleraciones? Tenemos que hacer la reanimación fetal. ¿Qué cosa significa eso? Le ponemos al feto en decúbito lateral izquierdo, pues si está así la madre decúbito dorsal o hacia el lado derecho, comprime la arteria uterina, es el efecto Poseiro. Entonces tenemos que ponerle el lado izquierdo, le ponemos oxígeno, un suero, una vía con glucosa, etc. Hay que corregir la hipotensión de la madre. Si hay hipertonía, también corregirlo eso, ¿no? Tratar. Y acá el Doppler que hay, con esto termino. El Doppler significa, cuando, se me olvidó su nombre, pero Doppler, Frank Doppler, no sé cómo se llamaba, en 1898 descubre el efecto Doppler. Bueno, pero ¿qué cosa significa el Doppler? ¿Qué cosa es lo que mide el Doppler? Flujo. ¿Qué cosa es flujo? Es velocidad por área, ¿no? Recorre la sangre, etc. Ya, entonces, lo importante ya me interesa. Lo importante es que el Doppler mide la cantidad de flujo sanguíneo. Entonces, acá, ¿en qué se basa el Doppler? En lo siguiente, nada más. El feto recibe sangre a través de la arteria umbilical, ¿no? Y hemos dicho que cuando hay hipoxia, hay vasodilatación y aumenta el flujo a nivel cerebral. Ahora, ¿qué cosa es lo normal? ¿Dónde debe haber más flujo? ¿En la arteria umbilical o en la arteria cerebral? Debe haber más flujo en la arteria umbilical.
Y si hay más flujo en la arteria cerebral que en la umbilical, quiere decir que estamos frente a una redistribución de flujo, que el feto está con una noxa y para protegerse está mandando más sangre al cerebro, que es lo que hemos dicho, la redistribución de flujo, un mecanismo de defensa. ¿Y cómo detectamos esto? Con el Doppler. Medimos el Doppler en la arteria umbilical y en la arteria cerebral media. ¿Y cómo se registra el flujo? A través de la resistencia. Entonces la pregunta es, ¿cuándo hay más flujo? ¿Cuando hay más resistencia o menos resistencia? La respuesta es cuando hay menos resistencia. Es como un globo, tiene la pared gruesa y tiene más resistencia para que pase la sangre más difícil, para que se distienda. Pues si la pared es delgadita, hay menos resistencia, pasa rápido, ¿no? Igual, si hay menos resistencia, pasa más flujo. Entonces, normalmente, ¿dónde debe haber menos resistencia? ¿En el cerebro o en la arteria cerebral o en la arteria umbilical? Debe haber menos resistencia en la arteria umbilical, porque hay más flujo. Y si es al revés, estamos en la redistribución de flujo. Entonces, el Doppler simplemente significa, la máquina ya te procesa. Cuando recién salió uno tenía que hacer local, ¿verdad? La máquina te procesa, tú pones el caliper en la arteria umbilical y te dice índice de resistencia 0,50. Allá. Y le pongo en la arteria cerebral, dice índice de resistencia 0,80. ¿Dónde es mayor resistencia? En la cerebral, porque es 0,80. El otro tenía 0,50. ¿Y dónde hay más flujo? Entonces, el que tiene menos resistencia. Si es menos 0,50, es menor que 0,80. Entonces, quiere decir que el que tiene 0,50 tiene más flujo. Eso es normal, está en la arteria umbilical. Pero si yo al revés hago este Doppler, en la arteria umbilical me sale 0,40, 0,60, y en la cerebral me sale 0,40. La cerebral tiene menos resistencia, por lo tanto más flujo. Entonces quiere decir que se ha producido la redistribución de flujo por una hipoxia y está mandando más sangre al cerebro. Entonces en eso se basa el Doppler, en pocas palabras. ¿Ya? Entonces, ahora viene acá una cuestión, esta es la línea basal que sacan. Cuando la diástole, esta es la sístole, esta es la diástole. Cuando la diástole es más alta, quiere decir que hay más flujo. Porque la resistencia se basa entre sístole menos diástole, una fórmula matemática. Entonces, si hay menos diástole, va a ser pues mayor resistencia, porque sístole menos diástole sobre diástole, etcétera. Pero poniendo al numerador nomás sístole menos diástole, si la diástole es menor, va a ser mayor, pues, y por lo tanto va a haber más resistencia, menos flujo. Entonces, a medida que se acerca a la línea basal, hay menos flujo. Como acá no hay diástole. Esto es algo grave. Y acá peor, no solamente no hay diástole, sino que se ha ido hacia abajo. Se recontra grave, ¿no? Esto se llama flujo en reverso. Igualito, vemos así, en la arteria cerebral, acá está lo que le decía que demora todo este proceso, cada acontecimientos, hasta que se produce el oligodelano y demora 2 a 3 semanas. Y ahora sí, pues me he pasado. El ductus venoso es una onda trifásica. ¿Por qué? Porque tiene sístole, diástole o diástole precoz, y acá que es la diástole tardía o sístole de la aurícula. Entonces la onda S, D y A, una onda trifásica. ¿Qué cosa es el ductus venoso? El ductus venoso fue descubierto por Arancio, por Vesalius, que también se llama conducto de Arancio, en 1561. ¿Y cuánto mide este conductus? A las 17 semanas mide 0,75 centímetros, o sea, 3/4, o sea, 7 milímetros, miren, 7 milímetros. Y a las 40 semanas mide 15 milímetros, mide, un centímetro con ajustes, de 2 a 1 centímetro. O sea, es algo muy pequeñito. ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Qué importancia tiene? Porque por este conducto que viene la sangre de la arteria umbilical y pasa por
por el hígado, etcétera, y pasa con tal fuerza, es donde es el vasito donde la sangre circula con mayor velocidad que en todo el organismo. Acá le han puesto a las 20 semanas 60 centímetros por segundo, pero un feto a término circula entre 80 a 120 centímetros por segundo, o sea, pasa una velocidad tremenda y eso hace que ingrese a la vena cava y con tal fuerza que a través del foramen oval pasa entra a la aurícula derecha junto con la vena cava, aurícula derecha, pues este va con tal fuerza el flujo que atraviesa el foramen oval, yéndose a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y de ahí pasa a oxigenar, porque lleva sangre oxigenada. Importantísimo este vasito. Entonces, lámina es famosa, que ya la había hecho Arancio, pues, ¿no? Con microscopía electrónica que lo diseca. Esto lo hace un peruano, que es Gonzalo Moscoso, que es famoso. Ahora está en Lima. Y Gonzalo Moscoso, ven ahí su nombre, y tiene una serie de publicaciones que trabajó en el Instituto de Medicina Fetal de Londres con Nicolaides y todo. Él diseca el ducto venoso. Ahí está lo que le decía la onda. Ahora, acá también igual. Cuando esta onda A, que es la contracción auricular o diástole tardía, se acerca más a la línea basal, patológico. Y lo más grave es cuando se va más abajo de la línea basal. Entonces, flujo en reversa del ducto venoso, algo grave, ya este efecto está próximo a morir también. Ahora, los grados de sufrimiento fetal crónico, o sea, la restricción del crecimiento intrauterino, se clasifican ahora tipo 1, 2, 3 y ahora hasta 4, varias clasificaciones, entre la de Gratacos del Instituto de Barcelona, que solamente en base justamente a lo que estamos hablando del Doppler. ¿Ya? Y acá es tipo 4, eso ustedes lo leen, y acá está, de acuerdo al tipo, qué cosa es lo que se va a hacer. Si es tipo 1, puedo esperar hasta las 37 semanas, pues si está en grado 4, hay que sacarlo de inmediato, así sea prematuro, así tenga 26 semanas, etc. Muy bien, entonces, ahí nos quedaríamos, Valeria, ¿eh? Listo, Valeria, doctor, muchas gracias. ya, muy bien, yo creo que ya nos hemos pasado, ya ahí nomás nos quedamos. Ya.